Bueno, para quienes nos están acompañando por primera vez o recientemente, saben que hoy les hacemos saber que nosotros tenemos cursos trimestrales y en este periodo estamos estudiando acerca de la doctrina de la vocación cristiana. Realmente hemos avanzado bastante y básicamente resta este mes de septiembre para abarcar ese tema. Hoy es la lección número 10. La semana pasada estábamos viendo al respecto de la doctrina de nuestro llamado en la iglesia. Y una persona me hizo llegar la consulta respecto al llamado en sí. Es decir, con respecto a Romanos 8:28, vimos que este pasaje nos enseña a nosotros lo siguiente. Gracias. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero continúa el pasaje diciendo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, como mencionaba, cuando algunos se enfrentan a la doctrina de la predestinación, en particular a la elección soberana de Dios, de escoger de entre la humanidad caída a unos para salvación, algunos entonces se preguntan: ¿cómo sé yo que soy elegido? Pero como les mencionaba, este pasaje nos dice a nosotros que si usted ha sido llamado por el Señor, usted tiene que tener la certeza de que lo anterior también ya ha ocurrido. Es decir, si el Señor le ha llamado para salvación, tenga la certeza que es porque Él le ha elegido. Porque todo está unido aquí. Porque el mismo grupo que es predestinado es el mismo grupo que es llamado, es el mismo grupo que es justificado, que es santificado y finalmente glorificado. Pero entonces la consulta iba en ese sentido, pero no nos dicen algunos pasajes, como el mismo Señor Jesús en los Evangelios afirma que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Por eso yo les dije, debemos igual recordar aquella distinción. Aquí estamos hablando de ese llamamiento particular. ¿Por qué? Porque el llamamiento general es otra cosa. Es la invitación abierta a toda persona para que acuda a Cristo. Es cuando el Señor dice a los incrédulos: vengan a mí para que tengan vida. Pero acudieron todos a Cristo, no. Lo mismo sigue ocurriendo hoy. El mensaje, el Evangelio es predicado a todos para que crean que solamente en Jesús hay salvación. Pero muchos rechazan ese mensaje. Ahora, ¿por qué sucede eso? Nosotros entendemos a la luz de la palabra porque no son ovejas de Cristo. Porque las ovejas de Cristo escucharán su voz e irán a Él. Pero ese es el llamamiento general. Pero el llamamiento particular de nuestro Señor es eficaz. Cuando Él llama para salvación, así es. Es lo que estábamos memorizando. O la intención que nosotros memorizáramos esta semana en ese pasaje. Cuando Dios dice: sea la luz, es la luz. Y eso es lo que sucede. Nadie detiene su mano. Su propósito para la salvación no puede ser obstaculizado. Ahora bien, también vimos que entonces en ese llamado que cada cristiano tiene, o sea, el Señor cuando lo salva a uno, no es solamente el hecho de que el Señor lo llamó a uno para ser salvo y que ahora siendo salvo, entonces siendo santos en Cristo, llamados a ser santos, que esa vida cristiana se vive independiente. No, cada cristiano es entonces reunido a una iglesia local y cada creyente debe entender que ese es el mandamiento del Señor. Que si el Señor le ha salvado para reunirlo en una iglesia, no para que ande vagando de un lugar a otro o simplemente diciendo: no necesito congregarme en ningún lugar. Ciertamente, entonces, como les mencionaba, hay varias denominaciones. Hay diferentes hermanos con diferentes persuasiones en puntos que precisamente marcan la separación y que por tanto, aunque los podemos seguir llamando hermanos en la fe, sencillamente no es posible que haya una iglesia que pretenda abarcar todas las posturas que hay en los diversos temas. Porque como vimos, eso lo que va a llevar es a la confusión, a la vaguedad. Y hay grupos que se jactan de decir que no tienen denominación, que están abiertos a cualquier postura, pero eso simplemente conducirá a esa vaguedad y a que no se pueda responder con autoridad según la palabra de Dios, aunque ellos digan que tienen la Biblia como autoridad, a las diferentes posturas. No, ellos mismos no pueden decir qué creen, y ese es el gran peligro. Pero entonces el llamado a la unidad, a ser uno en Cristo, sigue vigente, y es en ese contexto de la iglesia local que tiene entonces ahora sí clara
cuál es su entendimiento de la palabra de Dios, y siempre procurando ir a ellas para estar seguros en cuanto a lo que se cree, que da la unidad al cuerpo. Aquí podemos decir que somos una iglesia porque podemos profesar una misma fe en el cuerpo general de doctrinas que abrazamos y que está expresado en una forma de confesión, en este caso la confesión bautista de fe. Eso es lo que nosotros podemos decir, es lo que creemos y es lo que nos da esa unidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que están unidos? Bueno, hay mandamientos generales que nos recuerdan que debemos orar unos por otros, que debemos visitarnos, que debemos dolernos con los que se duelen, alegrarnos con los que se alegran. Pasajes conocidos, bueno, tenemos, he puesto para ustedes ahí en la proyección, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Falta un punto. Primera de Pedro 4, de 9 al 11. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También Primera de Corintios, capítulo 12, nos va a decir a nosotros que el Espíritu Santo reparte soberanamente los dones como quiere. Entonces, como creyente se debe tener claro lo siguiente: no solamente el Señor me llama y me salva, y me llama para ser parte de una iglesia, y me llama a servir, es que me da los dones para yo poder servir. Es así. Primera de Corintios 12. En el versículo 4 leemos lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si quieren un estudio más detallado de lo que cada uno de estos dones aquí representa, hay una serie en la página de la iglesia que se impartió al respecto. Nosotros creemos que todos esos dones estuvieron en su operación en el momento particular cuando el Señor así lo requirió, pero ya no todos ellos siguen en vigencia. Pero el punto es ese: el Señor reparte soberanamente. En este caso en particular es atribuido al Espíritu Santo. ¿Y para qué es eso? Para ministrar unos a otros. Así como un cuerpo tiene diferentes partes, los miembros tienen diferentes dones, para que mutuamente todos nosotros crezcamos a la estatura de la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero particularmente entonces les mencioné que hay mandamientos que también son en el contexto de la iglesia que son muy particulares. Es decir, el Señor tiene mandamientos para los distintos grupos que conforman a la iglesia. Y vamos a ir a Tito, capítulo 2. Y estoy retomando esto porque lo tuve que tratar muy rápido al final de la semana pasada. Dice así, Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a detenernos aquí. Entonces, ¿qué pasa con el hombre ya pensionado que se está acercando a esos días de retiro? Ya acabó su recorrido, ¿no? Sigue teniendo su llamado como cristiano.
Y en particular en la iglesia, se espera de aquel hombre que ha caminado más años en la fe, que precisamente sea un ejemplo para los más jóvenes. ¿Cómo debe caracterizarse? En esa sobriedad, en esa seriedad, en esa prudencia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No, como hombre, siempre estará ese llamado como creyente que el Señor me tiene en el contexto de la iglesia. No hay un día de la pensión cristiana, y aquí lo tenemos nosotros claramente reflejado. Luego, de manera particular, Tito 2 va a ampliar en el llamado a las mujeres mayores. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. También, esto ya también fue tratado más ampliamente en exposiciones de este pasaje. Pero hace unos días me comentaba mi esposa, qué interesante ver ese mandamiento, amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñar a una mujer joven a amar a sus hijos. De nuevo, muchos de nosotros pensaríamos de que cómo no va a amar una madre a su hijo. Bueno, pero vendrán momentos en que expresar ese amor será más difícil, donde ver que tienes que lidiar precisamente también con un hijo, con una hija que ha nacido muerta en sus delitos y pecados, no es una tarea sencilla, pero estás llamada a mostrarle amor. ¿Y dónde está esa labor de las hermanas mayores? A enseñar cómo amar cuando es difícil amar a esos hijos. Y más cuando ya van creciendo y empieza la rebeldía, empieza la falta de sujeción. Hay que aprender a amar, nos está diciendo este pasaje. Y ahí están las hermanas mayores para enseñar a las más jóvenes cómo amar a sus maridos también. Dice, pero yo lo amo. Sí, pero tienes que aprender a mostrarlo. Ese es el punto. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego todo lo demás, que también cada una de ustedes, según el Señor, les ha dado diferentes talentos para las muchas tareas y trabajo que hay en las casas. Luego, ¿qué sigue? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay un llamado para los jóvenes. Vivimos en días donde pensar que es joven, ¿verdad? Puede comportarse inmaduramente, y uno nada más ve como ese rango de edad cada vez se va ampliando más y más, y que ahora alguien puede tener 30 y pico de años y todavía puede seguirse comportando como un chiquillo. No. Si el Señor te ha salvado, y te ha salvado desde una tierna edad, el Señor te está llamando ¿a qué? ¿Qué es lo que hemos leído? Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, sabios. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Solamente del temor al Señor. No, hay llamados particulares en cada esfera de nuestra vida, aún dentro del mismo contexto como iglesia del Señor, sin descuidar de nuevo esos mandamientos de unos a otros. Este no es un pasaje que está enseñando que tengamos que hacer separaciones en la iglesia, simplemente que está enfatizando que hay etapas en la vida donde uno se servirá a la iglesia de manera particular según esa etapa precisamente. Finalmente, hermanos, llegará el día en que sí, el Señor Jesucristo regresará y ya no habrá más denominaciones, sino solo un cuerpo que le adorará. Aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo. Entre tanto, ¿cuál es nuestro llamado ya como iglesia, como un solo cuerpo? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué ha dado el Señor pastores y maestros? Con el fin de perfeccionar, de capacitar, podemos decir, a los santos para la obra del ministerio. Es la obra de todos, y la labor de los pastores es capacitar a los demás hermanos, pero es la obra de todos. No es la labor de los pastores toda la obra del ministerio, no, es de todos, para que todos lleguemos a esa unidad, y que quiera el Señor entonces seguir conformándonos cada vez más a esa medida del varón perfecto, y que nosotros podamos seguir apreciando cómo esta iglesia cada vez es más y más unida en la verdad, y mostrando ese amor genuino que debe caracterizar a los discípulos de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en su amor unos por otros. Hoy vamos a ver, o continuar viendo entonces, acerca de la ética en la vocación. Como hemos visto a lo largo de estas semanas, la doctrina de la vocación no es solamente la enseñanza del valor del trabajo, ¿verdad? De no tener esa cosmovisión que ve el trabajo como una maldición, como un mal necesario, sino que comprende una teología de la vida cristiana, porque como hemos visto, hay llamados en distintas áreas de nuestra vida. ¿Cómo deben vivir los cristianos en este mundo? ¿Cómo luce una vida cristiana fiel que lleva fruto en buenas obras? Es más que aquellos momentos heroicos que la gente quiere hacer destacar, de que nuestra vida son esas buenas obras particularmente excepcionales. No, la vida de la vocación es del día a día, involucra cada faceta de nuestras vidas, todas nuestras relaciones, todas nuestras responsabilidades que conforman nuestro diario vivir. Y en ese sentido, las buenas obras son hechas en su mayoría en el contexto de la vocación, cualquiera que ésta sea, y mayormente en el contexto del trabajo. Pero tristemente también el pecado toma lugar en la vocación. ¿Dónde pecaremos más nosotros contra el Señor? Bueno, precisamente al fallar en cumplir ese llamado particular que tenemos. Hay ciertos temas de la moral también que pueden ser fácilmente explicados cuando uno tiene la perspectiva de la vocación correctamente entendida, porque es desde ese ángulo que nosotros podemos entender cuáles son nuestros deberes en diversos trabajos y nuestros papeles en la sociedad, y cuáles son los límites en lo que nosotros hemos sido llamados. ¿Qué estoy llamado a hacer y qué estoy llamado a no hacer? Puede resultar sorpresivo para algunos cristianos caer en cuenta que, visto desde afuera, las responsabilidades que se esperan de uno como cristiano en el trabajo diario no son diferentes a las que se esperan de un incrédulo. ¿Por qué? Porque la diferencia está dentro, en la fe o en la falta de ella. Es la fe que da el sentido a estas tareas, y es por la fe que estas tareas son aceptables a Dios. Pero por supuesto, es posible pecar en nuestras vocaciones. Martín Lutero lo tenía muy claro en su Catecismo Menor. En este Catecismo Menor, Lutero invitaba a la persona a reflexionar de la siguiente manera. He aquí reflexione, está ahí proyectado, en su caminar a la luz de los 10 mandamientos. Sea usted padre, madre, hijo, hija, amo, sirvienta, sirviente, y si ha sido usted desobediente, infiel, perezoso, si usted ha dañado a alguien de palabra o hecho, si usted ha robado, descuidado, desperdiciado o dañado algo. Así invitaba a él a la persona para que se autoexaminara, para que reconociera de qué pecados tenía que arrepentirse. Y vemos cómo él pasa por ese distinto rango de vocaciones. ¿Por qué? Porque había un entendimiento claro que es en ese contexto en que nosotros pecaremos contra el Señor. Él también incluye en ese catecismo una confesión modelo. Y dice así esa confesión: en particular confieso que no he cuidado fielmente a mis hijos, a los miembros de mi hogar, a mi esposa para la gloria de Dios. He dicho lo malo, dando mal ejemplo con palabras y hechos indecentes. He hecho mal a mis prójimos, hablando mal de ellos, cobrándoles de más,
vendiéndoles bienes inferiores. Les he timado y en todo lo demás que he hecho contra los mandamientos de Dios. ¿Cómo venía el reconocimiento y esa confesión de pecados? Bueno, de nuevo, en ese ejercicio de la vocación, no siendo fiel a lo que es el propósito en aquello que yo debo hacer. Ese catecismo entonces que elaboró Lutero ha sido estudiado y memorizado por muchas generaciones de luteranos hasta el día de hoy, y también incluye una tabla de deberes. Y vean cómo es descrita esa tabla de deberes, la cual consiste en pasajes de la Biblia relevantes, y dice así: para todas las órdenes santas y de todos los ámbitos de la vida. Todas las órdenes santas. Recordemos, ¿verdad?, lo que motivó el desarrollo de la doctrina de la vocación, aquella separación de que solamente el clero era el que vivía una vida agradable al Señor y que eso era realmente una vida santa ante Dios. Entonces él incluye lo siguiente: ¿qué era lo que cada persona según ese contexto tenía que tener presente? Lo siguiente: los obispos, pastores y predicadores, les señalaba el pasaje de 1 de Timoteo 3, de 2 al 4 y el 6, la primera parte. Esto es, ¿verdad?, los requisitos para el pastorado. A las autoridades les recordaba Romanos 13, ¿verdad?, ya todo lo que vimos acerca de las autoridades civiles. A los maridos les recordaba 1 de Pedro 3:7 y Colosenses 3:19. A las esposas, 1 de Pedro 3, del 1 al 6. A los padres, Efesios 6:4. A los hijos, Efesios 6, del 1 al 3. A los sirvientes, a los trabajadores en general, Efesios 6, del 5 al 8. A los jóvenes en general, 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Ese voy a leer por si alguno no está familiarizado con él. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A las viudas, 1 de Timoteo 5, del 5 al 6. Y para todos en la comunidad, Romanos 13:9 y 1 de Timoteo 2:1. Vamos a buscar también esos pasajes. Romanos 13:9. Para todos en la comunidad. Dice así, Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 1 de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Llamado para que todos oremos por nuestros prójimos. Muy bien. Entonces, de nuevo, veamos cómo estas órdenes o estas vocaciones son entendidas como santas órdenes. Las catequesis reformadas pusieron la vocación en el centro mismo de la enseñanza ética. Por eso es que se ha insistido a lo largo de este curso que es pecado violar el llamado de uno, porque el propósito de lo que hacemos es amar y servir al prójimo. Ese es Dios a través de nosotros sirviendo a nuestro prójimo. Y es pecado cuando nosotros fallamos en hacerlo. Pecan, como hemos visto, ¿verdad?, el gobernante político que en lugar de cuidar al pueblo lo que hace es oprimirlo, establece una dictadura que lo hace para satisfacer su propio orgullo, sus propios deseos de poder, su propia codicia. Dios no está en los actos de opresión. La autoridad del que ejerce el oficio todavía está vigente, pero ese gobernante que hace mal uso de su oficio dará cuentas a Dios en el día del juicio. Y eso es así en cada llamado, cada una de las cuales tiene diferentes tentaciones y maneras en las que uno puede pecar. El policía puede estar tentado a abusar de su autoridad y en lugar de cuidar al ciudadano, aprovechar para golpear y abusar de nuevo de su poder.
Los negociantes en defraudar, en poner medida falsa. Los artesanos en hacer un mal trabajo y venderlo como algo rústico, abstracto. Periodistas que escriben mentiras, artistas que dan su talento para la inmoralidad. Tales usos de las habilidades dadas por Dios que dañan al prójimo son pecado. Los padres son llamados a cuidar a sus hijos, no a abusar de ellos. Los maridos están llamados a amar y a cuidar a sus esposas, no a maltratarlas. Los maestros a educar, los doctores a curar. Todo lo que viole sus propósitos es pecar contra Dios. Consideremos entonces, por ejemplo, algunos temas que la prensa suele llamar como controversiales, pero que no deberían ser si nosotros como cristianos tenemos claro cuál es el propósito de las diferentes vocaciones y que podríamos entonces responder. Por ejemplo, algunos se preguntarán o querrán poner en la palestra si está mal la eutanasia. Si usted no está familiarizado con el término, la eutanasia es cuando se le pone fin a la vida de alguien que los médicos han declarado que ya no tiene esperanzas de recuperación. Bueno, si la vocación del médico es aliviar, curar, no es matar, entonces al hacerlo peca. Entonces ningún médico debería estar a favor de ello, aunque claramente, y en especial en Estados Unidos, hay estados donde el debate está sumamente abierto, donde se quiere permitir ese derecho a una muerte digna, es como lo quieren vender, y médicos están a favor de ello. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están pecando contra su vocación. Su llamado es a aliviar, a curar, no a quitar la vida. Lo mismo del aborto. ¿Tiene la mujer derecho a decidir si ella quiere o no tener a ese hijo? Pero cuando la mujer queda embarazada, hay un llamado a la maternidad. La vocación de la madre es concebir nueva vida y criar a su hijo conforme crece. Ni la madre, ni el médico que recibe la solicitud de parte de ella pueden matar a ese hijo. No tienen esa autoridad, no es su llamado, se sale de su esfera. ¿Qué de la inmoralidad sexual? Las relaciones solo están autorizadas en el vínculo matrimonial. Nadie tiene autoridad a la intimidad sexual con quien no esté casado. ¿Puede haber tal cosa como uniones del mismo sexo o matrimonio homosexual? No. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda que parte del propósito del matrimonio es el concebir vida, claramente la unión del mismo sexo no puede cumplir ese propósito. Y entonces, a la luz de la vocación, no tiene lugar. Es distinto, ¿verdad? A un matrimonio que el Señor no le conceda. A uno que abiertamente no puede cumplir ese propósito. Otros temas, técnicas de reproducción asistida. Concediendo, ¿verdad? Si alguno ha estudiado cómo funciona, por ejemplo, técnicas como la fertilización in vitro, que se garantice que cada óvulo fecundado en efecto sea implantado, lo cual es un riesgo que muchos deben entender, y por ello la causa de algunos, no todos, los embarazos múltiples que a veces aparecen en algunas noticias. Esto solo puede ser considerado por un matrimonio donde el óvulo y el esperma utilizado corresponden tanto del esposo como de la esposa. Hacerlo diferente es incluir a un tercero en ese vínculo matrimonial sagrado. Tenemos que pensarlo de nuevo con esa óptica. Perdón. Cuando se utiliza, ya sea el esperma o el óvulo de una tercera persona, nosotros se está violando ese pacto matrimonial. Es incluir a un tercero, es sacar la reproducción fuera del contexto del matrimonio. Los donantes anónimos están ignorando su llamado a la paternidad de esos hijos que sean concebidos sin saber de ellos ni preocuparse de ellos. O sea, ¿cómo la sociedad pudo llegar a ver como aceptable que existan esos bancos y que luego existan hijos? Y si usted saber que si son hijos suyos o no, y sin hacerse responsables de ellos, muestra cómo no hay un entendimiento de la vocación. Un razonamiento similar debe aplicarse para los casos de madres que alquilan sus vientres. Ustedes saben que eso sucede en varios países. La mujer no puede o no quiere, alquilan el vientre, la mujer tiene el hijo, se lo llevan. Y obviamente le dan una suma de dinero. Pero esa mujer que ha llevado esa vida dentro de sí es la que está llamada a criar y a educar a ese hijo. Ella no está llamada a comerciar, a sacar dinero de ello. Es distinto el caso de una madre soltera que ha dado a su hijo en adopción
para que otra pareja pueda adoptarlo en lugar de abortarlo. Ahí sí hay un amor hacia el prójimo, tanto a ese hijo, a esa criatura que no abortó, como a los padres que les está permitiendo el poder, o al matrimonio que les está permitiendo ser padres. Y aunque más casos o escenarios se pueden venir a la mente en esto que he mencionado, de nuevo, nuestro razonamiento tendrá el mismo fundamento. ¿Cuál es el llamado? ¿A qué está llamado tal persona? Y eso nos debería a nosotros ayudar a responder muchos temas similares. Recordemos, hacer lo que no estoy llamado es exponerme a un final amargo, a cometer un crimen o incluso a pecar contra Dios. Por ejemplo, no me corresponde a mí intentar hacer una cirugía, aparte de que no estoy capacitado, y puedo ser acusado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tengo el derecho de. Hay un procedimiento para ello. Usted estudia, se prepara, se inscribe. Hacerlo diferente es tratar de hacer aquello que no he sido llamado a hacer. Lo mismo también sobre aquellos que tienen oficios en los cuales pueden decidir sobre la vida de una persona. En países donde hay la condena a muerte, es en ese oficio particular que el juez puede dar la sentencia, pero fuera de ello, él no puede hacerlo, no puede ir por la calle y tomar la vida de alguien. No es que soy juez y yo puedo decidir, no, es un contexto particular. Aún nosotros, a los que el Señor nos ha llamado a ser padres, que sabemos que debemos criarlos en la disciplina y temor al Señor, en ciertos escenarios nosotros asignamos los derechos y responsabilidades que nosotros tenemos a otros oficios. Por ejemplo, la enseñanza. Cuando los llevamos a la escuela, estamos permitiendo que otra persona eduque a nuestros hijos, pero nosotros seguimos siendo los responsables. Nosotros somos los que tenemos que seguir velando por lo que ellos aprenden, por cuál es el sistema de valores. Lo mismo también cuando son llevados a la escuela dominical. Estamos permitiendo que otros les expliquen las verdades del Evangelio, pero sigo siendo yo como padre el responsable delante de Dios por enseñarle a ese hijo, a esa hija el Evangelio todos los días. Los padres hacen bien al resentir y a oponerse cuando una escuela o el Estado quiere presumir de que son ellos los que están criando a sus hijos en su lugar. No, ustedes no son los llamados a criarlos, soy yo, juntamente con mi esposa. Esa debe ser la postura que debemos tener también clara. No es el gobierno quien debe cuidar a mis hijos. Y cuando una escuela pretenda enseñar valores que son contrarios, nosotros debemos estar ahí dispuestos a defender ese derecho que tenemos como padres a enseñar a nuestros hijos conforme a las convicciones que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Hay un rótulo, simbólicamente hablando, entonces, que nos debe recordar esto. Ustedes han visto, ¿verdad?, en muchos negocios que tienen prohibido el paso, solo personal autorizado. Bueno, es como que ese rótulo existiera, imaginariamente hablando, en el resto de las vocaciones que yo debo tener presente. Un momento, yo no puedo pasar ahí, no es lo que me corresponde. Debe tenerlo presente la escuela, el gobierno, las distintas familias, los padres. Hay un punto en el que yo no puedo pasar, porque esa no es mi vocación, no es mi oficio, a eso no me ha llamado el Señor, eso le corresponde a otro. El autor de uno de los materiales que estamos utilizando, él se pone como ejemplo, y él dice que él no es hábil con sus manos, pero él dice que como alguien que fue criado en ese ideal estadounidense de la autosuficiencia, que estaba convencido que un graduado de artes estaba capacitado para hacer cualquier cosa, y que por eso siempre intentó arreglar las cosas del hogar por su cuenta. Hasta que luego entendió que aparte de tomarle mucho más tiempo, realmente lo estaba haciendo mal. Y cayó en cuenta una vez que intentó arreglar un tomacorriente, cuán difícil podía ser, dijo él, y casi muere en el intento. Hay un punto que nosotros debemos entender. Y conste, ¿verdad? Hay hombres que tienen muchas habilidades y que en efecto pueden reparar muchas cosas en el hogar. Los que no tenemos esas habilidades, nos debemos entonces desentender, ¿no? Seguimos siendo responsables, pero debo buscar a quien el Señor sí le ha dado ese talento y esa habilidad, y seguir invirtiendo mis fuerzas y mis energías, mi tiempo, en el resto de los llamados que el Señor me ha dado. O sea, mi cuidado por el hogar es velando que en efecto las cosas sean hechas. Pero
usualmente o a veces queremos hacerlo por nuestra cuenta o rehuimos a esa responsabilidad que tenemos de hacerlo, hasta que en efecto alguna cosa deja de funcionar y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, algunos saben que yo estudié electrónica. ¿Cómo llegué yo a saber de que en efecto eso no era lo mío? Yo podía resolver todos los ejercicios respecto a los cálculos de corrientes, sacar las cargas, los circuitos, toda la teoría yo la tenía muy bien, pero cuando era el momento de la práctica, obviamente me faltaba todo. Yo, inepto para pelar cable, para montar los circuitos, para hacer los ejercicios en los protoboard, aquellos que conocen qué es eso. Igual cuando me tocaba en lo más grande, igual si eran los cables esos eléctricos, trabajar con la caja de breaker, realmente a veces sí tenía hasta cierto temor en algunas cosas, o hasta soldando, que era también otro de los ejercicios que había. O sea, realmente no tenía aptitud para nada en ello. Hubiera sido necio de mi parte haber procurado continuar una línea de estudio de preparación en ese camino, porque lo que ya era ese día a día yo no era capaz de desempeñarlo. Entonces, algunas cosas, sencillamente buscar salirnos de ellos y procurar hacer lo que sabemos que no podemos hacer, no será moralmente pecado, pero sí será cosas que nos traerán frustraciones, tiempo gastado y que se pudo haber hecho de una mejor manera si yo hubiera buscado a quien el Señor sí ha llamado para tal oficio. Aplicando entonces el principio que toda labor válida es honorable y que sirva a Dios al servir a mi prójimo, nuestro entendimiento de que debe ser la siguiente: que la labor o el servicio en la iglesia también debe estar marcado o regulado en este marco de la vocación que ya vimos. Porque también puede haber un peligro de pensar de que servir en la iglesia tiene que ser sinónimo a estar involucrado en todas las diversas actividades que en la iglesia se pueden hacer. ¿Y cuál es el peligro en ello? Bueno, que yo descuide los demás oficios a los que el Señor me ha llamado. Algunos conocerán, o algunos de nosotros podemos estar expuestos a ese peligro. ¿De qué? De que nos involucramos y cuando vemos la familia está sufriendo las consecuencias, mi trabajo está sufriendo las consecuencias, mi labor como padre está sufriendo las consecuencias. Y esto está sujeto a cualquiera de nosotros, pero de manera particular también los pastores. ¿Por qué? Porque sí, tenemos ese oficio al que el Señor nos ha llamado de cuidar el rebaño, pero también seguimos siendo esposos, seguimos siendo padres, seguimos siendo trabajadores. Y debemos tener el cuidado de no estar recargando la labor en la iglesia a unos pocos, sean pastores o no. Pero de manera particular debemos tener ese cuidado con los pastores. ¿Por qué? Porque si solo unos se involucran en todos, aparte de que estarán descuidando sus vocaciones, no estaremos funcionando verdaderamente como una iglesia en la que nos servimos unos a otros. En otro ejemplo también que el autor comparte, él dice cómo una madre llegó a entender la doctrina de la vocación cuando se vio en las luchas de tener su tiempo devocional a cierta hora. Ella había entendido que lo mejor, ¿verdad?, era en cierto momento en la mañana, pero ya teniendo a su pequeño, vio que ya no era posible, había un pequeño que atender. Al principio ella estaba como resintiendo esas interrupciones, porque ahí estaba ella queriendo tener su tiempo con el Señor, queriendo leer su palabra, queriendo orar, y venían los llantos del bebé, demandando la atención. Y lo veía como una interrupción, que eso en apariencia la estaba distrayendo de las cosas espirituales. Pero cuando vino el entendimiento de la doctrina de la vocación, ella entendió que atender a su bebé es lo que Dios en ese momento la estaba llamando a hacer. Pues eso es ser madre, pues eso es amar y servir a su hijo. ¿Significaba eso entonces dejar atrás su tiempo devocional? No, pero era algo que iba a tener que hacerlo más tarde. Y los padres y madres saben en especial que ese más tarde puede parecer lejano, sobre todo cuando están en esa época que el pequeño demanda más. Pero eso no es descuidar las cosas espirituales. Cuidar a mi hijo es espiritual, porque es lo que el Señor a mí me ha mandado.
hecho en fe, es espiritual, como lo es la lectura y la oración diaria que todos nosotros necesitamos para crecer y madurar en la fe. Entonces, hermanos, a pesar de que nosotros pecamos y en nuestras vocaciones, fallando muchas veces en lo que el Señor nos ha llamado, tenemos que igual descansar de que el Señor siempre cumple sus propósitos. Y como vimos, aún puede utilizar al más impío para proveer de trabajo a quien lo necesita. Pero la diferencia sigue siendo que nosotros tenemos esto como descanso para nuestra alma. Yo no soy reconciliado por Dios por mis obras, sino por la obra de Cristo. Pero por amor a Él y por las buenas obras que Él ha preparado, yo puedo servir y glorificar a Dios, dejando que esas buenas obras alumbren delante de los hombres. Quiero finalizar contando el testimonio de William Carey. Ya lo hemos mencionado en otros momentos. Él fue misionero en la India y fue un zapatero que no llegó ni a terminar realmente los estudios. Entonces uno de los autores comparte un fragmento de una biografía escrita por unos autores de la India, un matrimonio de la India, un libro llamado El legado de William Carey, que constata cómo este humilde zapatero inglés influyó en el pueblo de la India, cómo él inyectó de esa mentalidad bíblica a su estrategia y metodología de misión y comprendió que el evangelio debía impregnar todos los sectores de la sociedad. Entonces, en el primer capítulo, ellos presentan una serie de preguntas y respuestas que hicieron a estudiantes universitarios de la India que participaron en un concurso nacional sobre la historia de la India y les preguntaron lo siguiente: ¿quién fue William Carey? He aquí algunas de las respuestas. William Carey fue un misionero cristiano, respondió un estudiante de ciencias, y también fue el botánico que puso nombre a la Careya herbácea, una de las 3 variedades de eucalipto oriundo de la India. Carey introdujo la margarita inglesa en la India y el sistema linneano en la jardinería. Este sistema es una taxonomía. También publicó los primeros libros de ciencia e historia natural de la India, como la Flora Índica de William Roxburgh, porque creía en el axioma bíblico: todas tus obras te alaban, Señor. Carey creía que la naturaleza había sido declarada buena por su creador. No es una ilusión que deba ponerse de lado, sino una materia digna del estudio humano. Él daba con frecuencia lecciones de ciencia e intentaba mostrar que incluso los insectos más pequeños no son almas encadenadas, sino criaturas dignas de nuestra atención. William Carey introdujo el estudio de la astronomía en el subcontinente asiático, declaró un estudiante de ciencias exactas. Le preocupaban enormemente las ramificaciones culturales que tenía la astrología, el fatalismo, el temor, la superstición y la incapacidad de organizar y administrar el tiempo. Carey quería introducir en la India la cultura de la astronomía científica. No creía que los cuerpos celestes fueran deidades que gobiernan nuestros destinos. Él sabía que los seres humanos fueron creados para señorear sobre la naturaleza y que el sol, la luna y los planetas fueron creados para ayudarnos a ejercer dominio sobre ella. Carey pensaba que los cuerpos celestes debían ser atentamente estudiados, ya que el Creador los había puesto como señales o testigos de su creación. Que ellos ayudan a dividir la monotonía del espacio en direcciones, este, oeste, norte y sur, y del tiempo, en días, años y estaciones. Hacen posible la confección de calendarios, el estudio de la geografía y la historia, la planificación de nuestras vidas, el trabajo y el orden social. La cultura de la astronomía nos libera para ser dominadores, mientras que la cultura de la astrología nos esclaviza y nuestra vida es dictada por las estrellas. William Carey, asegura una feminista, experta en ciencias sociales, fue el primer hombre que se levantó contra el cruel asesinato y la opresión generalizada de las mujeres, sinónimos virtuales del hinduismo en los siglos XVIII y XIX. El varón hindú aplastaba a la mujer a través de la poligamia, el infanticidio, el matrimonio de menores, la quema de viudas, la eutanasia y el analfabetismo forzado de la mujer, sancionados todos por la religión.
El gobierno británico aceptaba tímidamente estos males sociales como parte intrínseca e irreversible de las costumbres religiosas de la India. Carey emprendió una investigación sociológica y bíblica y sistemática acerca de estos asuntos. Publicó sus informes para despertar la opinión pública y protestar tanto en Bengala, en la India, como en Inglaterra. Influyó en toda una generación de funcionarios civiles para resistir estos males. Carey fundó escuelas para niñas. Cuando las viudas se convertían al cristianismo, las ayudaba a encontrar matrimonios. Fue la pertinaz batalla, pues duró 25 años, de Carey contra la sati, la quema de las viudas, lo que condujo finalmente al famoso edicto de Lord Bentinck en 1829, que prohibió una de las costumbres religiosas más abominables. Ese es el legado resumido de William Carey. Fue misionero cristiano, sí, pero él entendió que el evangelio afectaba a todas las demás esferas de la vida. Y estos estudiantes nos dan fe de esa influencia que ejerció en ese país la cosmovisión bíblica de este hombre, su capacidad para transformar la mentalidad y la sociedad, y nos muestra a nosotros el potencial del trabajo que nosotros hacemos para transformar también las áreas en las que el Señor nos ha llamado a desenvolvernos. Queda claro entonces que cada cristiano ha sido llamado a servir como vigía en las puertas. Cada cristiano tiene por delante una obra que conecta toda su vida y su trabajo con el reino de Dios. Queda claro también que la nuestra no es una vocación aislada, sino que forma parte de la Iglesia de Cristo. El Señor les bendiga y recuerden, si tienen preguntas, las pueden hacer llegar. El Señor les bendiga.